Medianoche. Un programa presentado por Antonio José Alés. Amigos, buenas noches. Todo el equipo al completo. Carlos Llanos en el control, poniendo música y dando paso a todas las cintas. Y Miguel Ángel Moncholi, quien les habla, quien tras los deportes, por supuesto, Roberto Gómez, comienza Medianoche del domingo. Especial en la que vamos recogiendo toda esa serie de temas que nos han ido llegando a lo largo de la semana. Si ustedes tienen algún caso interesante, si tienen algo que contarnos, si conocen algún hecho insólito o quieren que se conozca, pueden escribirnos al apartado 222 de Madrid o venir a nuestro estudio o al mismo tiempo también llamar por teléfono al 232 8000. De 5 a 8 de la tarde y estamos esperando esa noticia o ese caso o ese hecho insólito que usted quiere dar a conocer. Y vayamos ya con los casos. Han llegado muchas cartas en las que se nos hace una pregunta. ¿Qué es un chamán? ¿Cómo adquieren los poderes? A estas preguntas nos contesta Luis Fernández Briones, de la Sociedad Española de Parapsicología. Bueno, por chamán, el término chamán lo que viene a indicar es al que tradicionalmente se ha denominado brujo. Los chamanes cumplen dentro de las tribus primitivas las labores que se encargan, digamos, en la sociedad más moderna, al sacerdote y al médico. Es una especie de elemento intermedio de una parte, entre los miembros de la tribu y sus espíritus tutelares, y de otra parte es el que detenta el poder para realizar las curaciones. El término chamán, que se ha popularizado estos últimos años, por lo tanto corresponde al término tradicional de brujo. Lo que pasa es que es un término relativamente más amplio. Como ya digo, este término se utiliza para denominar a todas aquellas personas que cumplen estas funciones en todo tipo de tribus. Modernamente se han estudiado bastantes cuáles son los ritos en base a los cuales se realizan las elecciones de los chamanes, y al mismo tiempo también se ha intentado estudiar cuál es la forma en que estos chamanes actúan. Quizá por esto es por lo que la parapsicología está muy interesada por el estudio de los antropólogos de campo. Es importante tener en cuenta que en realidad conocemos bastante poco sobre el universo en el que se rige y en el que se mueven los chamanes, puesto que viven incluidos dentro de unas costumbres y de un sentido ideológico que es muy distinto del occidental. Por ejemplo, una tribu que esté dentro de la selva amazónica, es evidente que no puede tener las mismas constelaciones ideológicas ni tampoco las mismas costumbres que un hombre que viva en el medio de Manhattan, en Nueva York, o en una ciudad populosa como Madrid. Su conjunto de valores es marcadamente distinto. Y entonces hacia ese hombre que vive totalmente inmerso en la naturaleza y que está cotidianamente luchando por la subsistencia, se acerca a un antropólogo occidental y le pregunta qué piensa y por qué hace unas determinadas cosas. Este es poco más o menos la única vía de contacto que tenemos con los chamanes, y por lo tanto podemos comprender que es una vía de relativamente poca fidelidad. Sin embargo, y a pesar de ello, ha habido antropólogos de campo de un gran valor que han realizado unas observaciones sumamente interesantes. Quizá probablemente el estudio más exhaustivo realizado sobre el significado del chamanismo le corresponde a Mercía Eliade, quien ha recogido una gran cantidad de costumbres de ellos, y gracias a él podemos conocer algunos aspectos de suma importancia. Así sabemos, por ejemplo, que los chamanes en general no suelen ser hereditarios, puesto que aun cuando en ocasiones sea preferentemente chamán el hijo de otro chamán o un pariente cercano, sin embargo siempre existe una vocación y una elección final por los espíritus o por la tribu en su caso. Esta elección suele tener unas determinadas manifestaciones, en muchos casos cercanas a lo patológico, puesto que suelen ser mediante enfermedades, visiones o experiencias de carácter estásico.
Pero una vez que ya una persona ha sido elegida como chamán, no por ello se convierte en chamán. Necesita un proceso de aprendizaje que en ocasiones se produce o se realiza durante muchos años. Este proceso de aprendizaje es lo que a nosotros nos interesa bastante. En él se comprueba cómo hay dos elementos básicos. De una parte, la introducción a los éxtasis que se produce fundamentalmente mediante la euforia, en bailes, danzas y al mismo tiempo con la ingestión de determinados estimulantes. En casi todas las tribus que van desde Siberia hasta las tribus oceánicas o incluso las tribus, ya digo, amazónicas a las que me refería antes, o las de la parte alta de Estados Unidos, en una palabra, en los chamanes a lo largo de toda la tierra, se producen unas semejanzas importantísimas en cuanto a la forma de obtener estos éxtasis. En su mayor parte suponen la ingestión de determinados estimulantes. Allí en México tenemos, por ejemplo, el peyote. El tabaco era el estimulante básico de la mayor parte de las tribus de la parte sudamericana. Al mismo tiempo encontramos la ingestión de otro tipo de hongos o de estimulantes de este tipo en prácticamente la totalidad de las costumbres chamánicas. Paralelamente también se produce la inducción al éxtasis mediante danzas, rituales, canciones rítmicas, sonidos de tambores, etcétera. La segunda parte de todo tipo de iniciación chamánica es las enseñanzas, que siempre están dadas por uno de los chamanes antiguos. Una vez que el sujeto ha pasado esta fase de entrenamiento, en la que tiene obligación de aprender todas las tradiciones populares, el chamán no es solamente una persona que realiza curaciones, es el que detenta todo el poder y sabiduría de la tribu. Es el individuo que conoce las tradiciones, que conoce el nombre de los distintos espíritus y dioses tutelares, es el que se relaciona con ellos. Y al mismo tiempo es el que, como consecuencia de su conocimiento de los espíritus, es capaz de conseguir que estos se vayan fuera del cuerpo enfermo y recuperar el alma de la persona que está sufriendo una enfermedad, recuperarla para conseguir que vuelva a sanar. Entonces, este conocimiento es un conocimiento básico que adquieren en contacto con otro chamán. La conjunción de estos dos elementos y su capacidad para tener las experiencias extásicas es la que le convierte en un chamán, digamos, adulto, un chamán que puede comenzar a ejercitar sus actividades. Quizá en Occidente uno de los relatos más inspirados y que se encuentran a medias entre la novela y el documento antropológico son los relatos que realiza Castaneda sobre el proceso de iniciación que él tuvo con el brujo Don Juan, quien le estuvo enseñando precisamente a esto, a ser chamán. Este proceso es infinitamente largo. En él podemos comprobar cómo el elemento que más le cuesta superar a Castaneda es precisamente su dificultad ideológica, la gran diversidad entre la realidad en la que se mueve el chamán y la realidad en la que se mueve el hombre culto de nuestra sociedad occidental. Por lo tanto, y resumiendo, el chamán es el brujo, el hechicero de las tribus primitivas, y cumple una doble misión de relación con los espíritus, misión de carácter sanatorio. Al mismo tiempo, y aquí es donde entra el gran interés por parte de la parapsicología, es capaz de realizar una serie de actividades, ya sean en las que acabamos de referirnos, esto es, las de puramente carácter médico o bien de adivinación, que se basan en fenómenos de carácter presuntamente paranormal. La inducción o el proceso mediante el cual llegan a producir estos fenómenos es relativamente complicado y tiene dos elementos básicos, como decíamos. Uno de ellos es el proceso de éxtasis, que se consigue mediante cantos rituales y mediante actividades, en algunos casos incluso frenéticas, y al mismo tiempo mediante la ingestión de determinados estimulantes, y en segundo lugar un proceso de aprendizaje que se realiza generalmente en grupo con un chamán ya constituido. Aparte de estos elementos, también en cuanto a la tradición occidental, hay otra serie de aspectos que pueden interesarnos, tanto, ya digo, desde la perspectiva puramente de estudio teórico del fenómeno del chamanismo, como fundamentalmente desde el punto de vista de la parapsicología. En muchas ocasiones se ha dicho que los chamanes, que para ser chamán, se exigía como requisito sine qua non el tener unas determinadas enfermedades o una estructura, ya digo, semipatológica. De hecho, se ha podido comprobar que existe una gran semejanza entre los fenómenos que se manifiestan en los éxtasis chamánicos y algunas formas de histeria. Fundamentalmente se ha establecido una gran semejanza entre la denominada histeria ártica y muchos fenómenos del chamanismo. En realidad resulta difícil el contestar taxativamente a la pregunta de si el chamán obligatoriamente ha de tener o no alteraciones graves en la personalidad.
Sin embargo, yo pienso que es una pregunta que está bastante mal planteada. Se plantea desde los conceptos de enfermedad y desde el concepto de normalidad de un occidental que vive en una situación concreta y en un medio concreto. No podemos olvidar que el chamán, como decíamos al principio, vive un medio completamente distinto. Los criterios de normalidad y de anormalidad son siempre criterios de carácter cultural. La enfermedad mental, en último extremo, depende de lo que se considere como normal en la sociedad en la que se produce. Un elemento básico también para que esta enfermedad mental tenga los efectos, llamemos, desintegradores de la personalidad con los que se manifiesta dentro de nuestra cultura occidental es precisamente el rechazo de la sociedad. Sin embargo, dentro del universo del chamán no solamente no existe este rechazo, sino que precisamente representa los valores más importantes de su entorno social. Es por ello que es difícil calificarlo de patológico. Si además tenemos en cuenta de que para ser chamán es necesario poseer una serie de características francamente no compatibles con el factor patológico, como es, por ejemplo, el hecho de que el chamán tiene que recoger una gran cantidad de leyendas y tradiciones y él es el único que es capaz de recordarlas. La labor de memorización que tiene que hacer es sumamente importante. Al mismo tiempo, el chamán se ve obligado a la realización de ejercicios físicos enormemente violentos que pueden durar durante largas horas. Igualmente, esto resulta poco compatible con la hipótesis de una enfermedad mental. Por último, el chamán generalmente suele ser descrito por los antropólogos como una persona que en su vida normal es equilibrada, una persona que tiene dominio sobre sus alucinaciones. Esto es, no es el típico poseso ni es el histérico que en un momento concreto cae bajo un proceso alucinatorio o está sometido a su enfermedad. Es una persona que es capaz de controlarla. Incluso Mircea Eliade propone una idea que a mí me parece muy sugestiva porque tendría muchos puntos de contacto con fenómenos que se producen en nuestros días. Él propone que en muchos casos el chamán es un enfermo que se ha curado a sí mismo. Ello proviene de un hecho que ya apuntábamos al comienzo de esta disertación, cuando nos referíamos a que la vocación chamánica, el síntoma de que una persona podía ser chamán, era una enfermedad. Esto se produce en casi todas las tribus a lo largo del mundo. Se ve cómo el futuro chamán se elige mediante una seña que se intenta configurar como una seña proveniente de los espíritus, en la que se manifiesta una enfermedad, no una enfermedad mental, que también lo puede ser, sino una enfermedad puramente fisiológica. El sujeto tiene unas grandes fiebres, está a punto de morirse o algo parecido. Y es a través de su propia capacidad o su propio poder como va superando esta enfermedad. Eliade propone que en muchos casos el chamán es un médico que ha comenzado por curarse a sí mismo. En otro orden de ideas, la nota característica de los chamanes podría cifrarse en el aspecto ideológico desde el que se rodean. En casi todos los procesos de aprendizaje chamánico existen una serie de elementos que son básicos y que son prácticamente constantes en cuanto a este entorno ideológico. Por ejemplo, un aspecto que se repite en casi todos ellos es el mito de la muerte y resurrección. El sujeto que va a ser un futuro chamán necesita morir espiritualmente para volver a nacer con un cuerpo y con una entidad completamente distinta. Este mito, que se encuentra, como ya digo, en las tribus más separadas y en las que no puede haber ningún tipo de comunicación, o es difícil pensar que se produzca, existe aún en nuestros días. En numerosas ocasiones encontramos rituales relativos a sociedades secretas o a sociedades incluso no secretas, como puede ser la Iglesia Católica, en la que la iniciación de los neófitos supone la muerte del espíritu antiguo para el renacimiento a una nueva vida. Renacimiento que suele simbolizarse incluso con la adopción de un nuevo nombre, cosa que es totalmente normal dentro de la inducción chamánica. Sin embargo, hay unas notas características en este proceso de muerte y resurrección, y es que todo el proceso conlleva unos grandes sufrimientos físicos, suele ir acompañado de periodos de soledad, de periodos incluso de casi tortura física, y sobre todo de alucinaciones en la que el alma del futuro chamán vuela hacia los espíritus superiores, allí es destrozada e incluso en ocasiones despedazada, para volver a ser reconstruida por estos espíritus tutelares que le devuelven a su vida natural. Hace unas noches, en una barriada madrileña, ocurrió un hecho insólito. El testigo principal nos lo va a contar. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Adelante con el caso. Bueno, pues esto ocurrió de una forma inesperada. Nos acostamos normalmente a las 12 y cuarto, y a la 1:30 aproximadamente oímos un fuerte golpe, seguido de 2 golpes más,
fuertes, aparatosos, los cuales pues nos levantamos mi mujer y yo, fuimos rápidamente porque pensé que había sido una explosión o algo en el piso de abajo, porque no sé, vi al vecino cuando yo salía a subir una bombona de butano y me dio por pensar que si la cocina estaba abajo había explotado algo. Bueno, el caso es que al pasar al salón vi la puerta que divide el salón con un hall, la vi en el suelo. Un equipo de música que tengo en el centro de la habitación con los cables arrancados de la pared y una figura de porcelana que estaba, es una cesta de Campo dei Monti pequeña que estaba encima del equipo de música, que con tal de que se toque suavemente se cae, estaba intacta sin caerse encima del equipo de música, y el equipo de música, como he dicho, en el centro de la habitación. ¿Desplazado cuántos metros de su lugar habitual? 2-3 metros. 2-3 metros. ¿Y la puerta sobre el equipo de música y sobre las figuras? No, ahí está. La puerta estaba atravesada en lo que es en el salón, pero casi a 2 metros del equipo de música. Hay una distancia, no es normal que hubiese, porque yo pensé que la puerta, al arrancarse, se había metido detrás del equipo de música y la misma presión de aire la había desplazado sin golpear el equipo de música. Eso fue lo primero que yo pensé. Entonces, nada, nos asomamos y vemos que en el hall ese hay otra puerta que se comunica a la carretera general. Entonces, estaba cerrada y sabíamos que la ventana que daba a la carretera general estaba abierta. Entonces mi intención fue, por si había más corriente de aire, abrir la puerta para cerrar esa ventana. Entonces fue cuando voy a abrir la puerta y había tal presión de aire que no podía abrirla. No, de aire o de lo que fuera. De lo que fuese, de aire. Bueno, el caso es que yo dije a mi chica, cierra la puerta del salón que comunica la terraza de la otra parte porque es un ático. Entonces, cierra la puerta del salón para yo poder abrir la puerta y que no haya corriente de aire, no sea que vaya o de lo que sea. El caso es que efectivamente la chica cierra la puerta, que es de corredera, un ventanal grande, y voy a abrir la puerta y entonces la fuerza continúa. La fuerza yo sigo empujando como una fuerza, calculo, no de uno de mi fuerza, sino de una criatura de 12 años. Como si una criatura estuviese empujando la puerta y yo por un lado. Entonces ya logro abrir la puerta y me acerco corriendo a la ventana para cerrarla justamente cuando desaparece el aire. Entonces me quedo mirando, mi mujer y mis 2 chicas. Qué raro. Asustados nos miramos, me asomo yo por la ventana y veo todos los árboles que no se mueven, nada. Y digo, bueno, pues aquí ha pasado algo raro. Digo, pues será algún avión que ha pasado, que a la onda, pues no sé, ha metido aire a presión, ha reventado la puerta y de la misma onda, pues ha desplazado el equipo. Yo para mí fue eso, digo, más que la puerta ni que el aire, es la onda, ¿no? Porque la onda normalmente desplaza las cosas. Pero lo extraño era la figurita esa, me llamó la atención, de la jarrita esa. Nada, me asomé a ver si alguna ventana se encendía de algún piso, por si había ocurrido a algún vecino más. Estuve media hora asomándome, mirando una terraza, ni gota de aire, todo tranquilo. Bueno, una cosa que ya nos miramos, como estábamos convencidos todos que había sido un avión, pues nos acostamos tranquilamente. Y el problema vino al día siguiente, que se lo cuento a mi hermano y dice, pues esto, pues si ha sido un avión, pues llama a Iberia y a lo mejor en Iberia pues te pueden indemnizar, si vale 15-20 mil pesetas el arreglo de esa puerta y el desperfecto que te ha hecho. Y llamo a Iberia, informaciones, primero pido el teléfono de Iberia me da un teléfono, explico el caso, me dicen que no va relacionado con ellos, me dan otro teléfono, otro, hasta ya un cuarto, quinto teléfono, localizo a hablar con unos señores que me dicen que es un caso raro, pero por favor que me espere, que van a reunir a unos señores. Me dicen que van a reunir al meteorólogo, al de radar, al jefe de pista, para ver las horas que ha habido salida, y me comunican, después de oírme todos, de que es imposible. Dice, recurra usted a alguien de parapsicología porque esto no es normal lo que a usted le ha pasado. No es normal porque el meteorólogo me dice que no ha habido ni la más ligera ráfaga de aire. El de radar me dice que los aviones, de momento los de viajeros, que no atraviesan la barrera del sonido, y que se comunican con los aviones de vigilancia, por si alguno había pasado y que no, que a esas horas y hasta las 4 de la mañana no había despegado ningún avión, ni de aire ni de eso. Y nada, entonces ya pues nos quedamos pensando y fue por lo que ha sido venir a hablar contigo y explicarte un poquito lo que pasó. Claro, siempre hay que pensar en primer lugar en causas físicas, eso está muy claro. Siempre hay que pensar en causas físicas y yo creo que tú, Ángel, hiciste lo que debías llamando a Iberia.
Naturalmente, lo raro, lo curioso aquí es que sea una puerta la que se arranca, una puerta que no es la que da al exterior, precisamente, ¿no? Bueno, pero efectivamente, la puerta que daba al exterior, que se cerró, que yo quería abrir, resulta que yo en mi casa, como sé que hay corrientes de aire, he comprado unos topes de puerta, como los de los cines, que se pisan con el pie y las dejan fijo. Entonces, primero, el aire me arrancó el tope de la puerta que se cerró, pero se conoce que antes recibió el aire la puerta que arrancó. Entonces, por eso está la explicación por qué pienso que se arrancó la otra puerta que está después de la corriente de aire, porque pasó el aire y el tope de puerta ese no lo pudo arrancar, hasta que ya arrancó a 2 tornillos que lo sujetan, y entonces ya, pero anteriormente para mí ya, por eso yo cuando oí ruidos y golpes, oí 2 o 3 ruidos. Primero arrancar la puerta y posiblemente luego cerrarse la que tenía el tope. Es una explicación por mi parte. Claro, lo que ocurre es que si hubiera habido una tromba importante de aire, hubiera habido un mini vendaval que hubiera afectado nada más que a tu vivienda, no solamente hubiera afectado a esas puertas, sino que, entiendo yo, que te hubiera destrozado la casa, porque no puede haber una corriente de aire tan específica que va contra una puerta, que hace esto, que hace lo otro. Creo que hubiera afectado al resto de la vivienda, ¿no? Hombre, sí, pero normalmente siempre las puertas son las primeras que reciben el portazo, aunque haya ropa que vuele o alguna cosa, porque el salón son de corredera y no es normal que las arranque. Entonces las puertas, fuera de esa del tope que lo arrancó, porque ya le digo que la fuerza era fuerte. ¿Qué aire tiene que haber, Ángel, para arrancar esos tornillos? ¿Qué fuerza tendría que haber? Sí, la fuerza que yo hacía empujando la puerta, que yo puedo exagerar un poquito esa fuerza, decir, pues a lo mejor lo exagero, era una criatura de 7 años contra la que yo luchaba en vez de contra una de 13. Hablo de criatura por calcular la presión de aire lo que hacía, la fuerza que hacía. Entonces para mí, pues calculo una criatura de 12 años contra mí. Vamos a ser racionales, vamos a pensar que ha sido una corriente de aire rarísima que ha generado, si no un avión, pues yo que sé, cualquier otro tipo de cosa. Pero, ¿qué ocurre con el equipo de sonido? Que se ha desplazado 2 o 3 metros, que se han arrancado los cables, que se han mantenido en equilibrio esas fragilísimas figuras, que no se ha roto ninguna. ¿Cómo podríamos explicar esto, Ángel? Desde luego desde un punto de vista racional. No pensemos todavía en nada parapsicológico, simplemente racional. ¿Cómo hubiera podido desplazarse ese equipo de sonido? Hombre, el equipo de sonido de momento tiene ruedas. Es de esos que se pueden trasladar detrás del equipo para que los cables, porque tiene 4 altavoces, no vayan caídos, van sujetos con unas grapas todos los cables. Entonces esos cables los arrancó, tampoco es una presión muy fuerte. Pero para mí la explicación es el aire, que lo desplazó, la puerta no. Porque tenía que haber recibido, porque el equipo de música está pegado a la pared. La puerta podía haberse metido justamente detrás, pero no, de la forma que abre es imposible que la puerta se haya metido detrás y lo haya empujado. No sé, el mismo aire, para mí, explicación el aire. Es lo que más nos agrada de esta historia, que Ángel insista en que es el aire. De verdad que nos agrada mucho que no vengas diciéndonos que un espíritu se introdujo en tu casa, que algún ser, vaya usted a saber de qué dimensión, trató de jugarte una mala pasada. Lo más hermoso de todo esto es que tú insistes en que es el aire. Sin embargo, los especialistas de Iberia insistieron en que recurrieras a alguien que pudiera analizarlo desde un contexto parapsicológico. Esto también nos llama la atención, que técnicos, que personas que generalmente desprecian, no, más bien rechazan estos temas, sean los que te recomienden que busques a través de la parapsicología. ¿No te llama esto la atención a ti, Ángel? Hombre, pues sí, así fue. De hecho, fue por lo que he recurrido a ti. Y no sé, a ver si tú me puedes dar una explicación. Porque me gustaría, por curiosidad, aunque solo fuese. Explicaciones tendríamos que imaginar, habría que ir a tu casa, habría que analizar muchas cosas, sería muy complicado. De cualquier manera, naturalmente, que quedamos a tu disposición para hacer esa investigación con muchísimo gusto, para sobre el terreno, pues tomar medidas, hacer todas las averiguaciones que se puedan. De cualquier manera, los hechos extraños, los hechos insólitos ocurren a menudo. Como no se pueden repetir, como no está en nuestras manos decir vamos a repetirlo y vamos a analizarlo sobre la marcha, entonces quedan generalmente en la oscuridad, ¿no? Quedan ahí y quedan como un gran enigma, como una duda, pensando como tú piensas y haces muy bien, ha sido el aire. Pero ahí hay cosas muy complicadas, muy extrañas. Pero Ángel, por ejemplo, ¿vosotros sois lectores de libros raros? No, ninguno. Lo único que tengo es una hija
que, claro, no quiere ver. Uno de los amigos que me dijo esto dice que alguno de nosotros tiene poderes, ¿qué tal? Y entonces yo me río, a lo mejor es verdad, pero el caso es que tengo una hija que a los 4 años, pues 20, 30 teléfonos de memoria se sabía. Entonces es una superdotada, tienen inteligencia y claro, te dicen una serie de cosas que si hay alguno que tiene poderes y sabes que tienes una hija que es superdotada, entonces dices, a ver si esta, por cualquier circunstancia, pero claro, eso es, no lo sé, no me da por pensarlo. Lo comento como, no sé, cosa particular, pero que no creo en ello. Como una posibilidad remota. De cualquier manera, ¿cuántos hijos tienes? 2 hijas. La que supuestamente es una superdotada, ¿qué edad tiene en este momento? 13 años. ¿La otra? 9. La de 13 años se ve desplazada de alguna manera por las atenciones que vosotros le brindáis a la más pequeña. No, es inteligente hasta para eso. Es decir, que acepta perfectamente a su hermana, no hay ningún problema. Ninguno, en absoluto. Ángel, perdona, la pregunta no es un poco, tal vez, inadecuada. ¿En tu matrimonio hay algún tipo de problemas? Ninguno, en absoluto. Ninguno. Es decir, que la niña en ningún caso puede estar hipersensibilizada a una serie de cuestiones porque haya algún conflicto en casa, ¿no? No, fuera de eso, está desechada completamente esa idea. Y a la niña, aparte de esa memoria prodigiosa que tiene, ¿le habéis observado algún tipo de detalle, no sé, llamativo, que no sea frecuente en una niña de su edad? Bueno, siempre están su madre y ella con el rollo de que van a decir una cosa, y yo lo he pensado, y ya lo sabía yo, y nada más decirlo, mamá, te lo iba a decir yo, o lo dice ella y la madre lo piensa, siempre están pero desde que son muy pequeñas siempre están con ese mismo rollo, llamémoslo así. Bueno, es lo que hemos dicho muchas veces en este programa, es lo que llamamos la telepatía doméstica o la pequeña telepatía, es decir, que en personas, y sobre todo de madre, hijo, madre, pues hay una corriente telepática importante que no tiene la mayor trascendencia, que es la pequeña telepatía. Esto es frecuente, sobre todo cuando se está unidos por lazos de sangre. Es decir, que no tiene la menor importancia, pero sin duda ninguna es telepatía, Ángel, eso está claro. Sí, posiblemente, sí. Pero no tiene nada que ver, en principio no tiene nada que ver con ese extrañísimo fenómeno ocurrido en tu casa. Nosotros haremos algo, y es esta grabación que estamos haciendo contigo ahora, pasársela a especialistas para ver qué opinan ellos. En nuestra opinión, y por darte una ligerísima idea, sabemos que muchas veces pues ocurren fenómenos extraños, los llamados poltergeist o casas encantadas. Lo de casas encantadas pues en realidad es una forma de traducir una palabra alemana, porque poltergeist es duendecillo, ¿no? Pero bueno, han pasado muchas veces y se han desplazado ficheros completos, se han movido lámparas, se han arrancado puertas. Entonces lo importante en este caso, Ángel, antes de iniciar una investigación que sería larga, que sería costosa en tiempo, sería tal vez interesante que observarais si ocurren algunas otras cosas, por pequeñas que sean, y que esas cosas me las cuentes, me tengas informado de esas pequeñas cosas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues muchas gracias, Ángel, por haber sido tan amable de venir a vernos y a contarnos este caso, que en principio tú mismo lo planteas como algo muy racional. Puede ser el aire, puede ser un poltergeist. ¿Qué puede ser? Pues el tiempo nos lo dirá si es que quiere contestarnos. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Antonio José Alés, director de este programa de Medianoche del Domingo. Allí en Medianoche del Domingo están ustedes cuando son la 1:27, 1 hora menos en las Islas Canarias. Los casos parapsicológicos o supuestamente misteriosos llegan con frecuencia a la redacción de Medianoche. Escuchemos uno muy interesante que nos narra un buen amigo del programa. Bueno, me llamo Fernando Pérez Pedregosa y soy vecino de una de las barriadas de Madrid, de Manoteras, concretamente, en donde ha sucedido, anteriormente ya se ha contado, un caso con unos muchachos jóvenes en una caseta, hace 3 años aproximadamente, de que tenían ellos una caseta y una tarde, estando 5 de ellos dentro de esa caseta, leyendo, charlando, pues sintieron unos ruidos de cadenas. Concretamente ellos lo especificaron así, que habían sido ruidos de cadenas,
y de una respiración agitada. Y asustándose al sentir estos ruidos, salieron corriendo, fueron a casa de uno de los jóvenes que estaban allí, cogieron linternas y volvieron. En el transcurso entre que habían salido de la caseta hasta que volvieron a llegar no habrían transcurrido ni 5 minutos. Y cuando llegaron, la caseta estaba totalmente ahumada en el interior, resultando de que ellos en ese transcurso de tiempo no habían visto ni humo, ni llamas, ni absolutamente nada. Ellos tenían un cirio dentro, el cirio apareció hecho una bola, sin quemar la cera, y también apareció un paquete de tabaco que tenían ellos escondido, que solamente lo conocían en el lugar 2 de ellos. Apareció el paquete exterior intacto, pero todos los cigarrillos, en el momento en que se les tocaba, se deshacían completamente, se quemados. Volvieron al cabo de un rato con un perro de un amigo y el perro no quiso acercarse en absoluto a la cabaña. Esto, pues como he dicho, sucedió hace aproximadamente 3 años. Y ahora, hace 3 meses, 2, empezaron a suceder otra vez en la zona cosas extrañas. En principio, estando 8 o 10 vecinos una noche, vieron entre una zanja que hay en las cercanías asomarse y esconderse algo. En ese momento no se atrevieron a calibrarlo como una figura humana. Entonces resulta de que 5 de esas personas, entre las que me encontraba yo, nos acercamos al lugar. Y al acercarnos pudimos ver muy claramente cómo el tronco de una persona sobresalía por encima de esta zanja. Concretamente la cara de esta persona fue lo que más nos sobresaltó, porque esta persona parecía que llevaba la cara pintada como un mimo cuando va a salir a escena. Incluso resultaba el blanco de la cara como un tanto brillante. En un momento dado, cuando nosotros asustados nos fuimos hacia atrás, vimos como esta persona, así por así decirlo, de autómata, haciendo un giro de 90 grados, adentrándose en la zanja y desapareciendo de nuestra vista. Posteriormente volvimos allí al lugar donde había aparecido esta persona y allí no encontramos nada. Bueno, a los 10 minutos volvimos a ir por allí, allí ya no había nadie ni en las cercanías tan siquiera. Al día siguiente o a los 2 días, una vecina del mismo edificio de la calle de la Rubio número 10, que es donde yo vivo, resulta que me comentó una cosa, y fue que ella estaba asustada porque la noche anterior había sentido debajo de su ventana como si una persona andara arrastrando una cadena, ella especificó, de grandes eslabones. Entonces eran las 3:30 de la madrugada, se asomó por la ventana y allí ella no vio a nadie y seguía sintiendo el ruido justo debajo de su ventana, y ella vive en un 2.º piso. Entonces, asustada, cerró la ventana y ahí quedó el asunto. A mí, inmediatamente yo relacioné una cosa con la otra, porque los jóvenes estos de la cabaña nos especificaron de que también habían oído el ruido de cadenas. Perdón. Entonces, también unos días después, resulta que otro vecino de la misma finca, paseando a un perro que él tenía, vio en una zona de un campo de fútbol muy cercana a la zanja donde nosotros habíamos visto a esta persona, vio a alguien que parecía salir del suelo. Él nos lo contó así: parecía salir del suelo y como si tuviera una aureola. Dice que lo vio salir y volverse a meter hasta quedar solamente la cabeza fuera. Entonces, asustado, se metió en su casa y desapareció esta persona. Nosotros, pues, ni creemos ni dejamos de creer en esto, únicamente creemos en lo que sí hemos visto con nuestros propios ojos, como fue esta persona con la cara totalmente blanca. Posteriormente, nosotros hemos hecho una serie de averiguaciones y resulta de que en esa zona,
justamente donde se realizó la psicofonía, una psicofonía que se hizo en el mes de marzo, y que en ella salieron 2 rugidos de una persona metidos dentro de una cueva. En esa misma zona un hombre se subió a una torre de conducción de cables de electricidad y resulta que quedó carbonizado allí. Nosotros hemos realizado una serie de sesiones de Ouija intentando conectar con esta persona. Creemos que lo hemos conseguido y esta persona nos ha dado fechas y datos que nosotros ignorábamos y que después a través de otras personas hemos podido corroborar como que eran ciertas, tal como el año en que él falleció, en 1968. Nos ha dicho también las personas, 2 de las personas que en ese momento estaban y que efectivamente después hablando con ellas nos lo han corroborado, que esas 2 personas estaban presentes cuando él murió. También nos dio unos datos sobre un amigo que los demás desconocíamos y que él estando presente en la sesión de Ouija, dijo que sí, que eran verídicos. Él sufrió un accidente en el que el tren le cortó una pierna y entonces nos dio la fecha, el mes, el año, todo, incluso nos dio hasta el lugar donde había sido. Todos estos datos han sido corroborados y este es el caso. Ahora vamos a hablar con Francisca Machío, que llegó desde Almendralejo, Badajoz, hace unos meses a Madrid. Unos años, yo creí que eran unos meses lo que usted llevaba aquí. Unos años, 8 años. Bien. Francisca Machío hace 20 años tenía una niña muy pequeña, y esta niña no tenía pelo. Entonces ella recordó lo que le había recomendado un antepasado suyo, muy anciano, para casos de estos. Entonces Francisca desde ese momento pues empezó a darse cuenta tal vez de que la fórmula de su antepasado funcionaba. ¿En qué consiste esa fórmula? En hierbas naturales y aceite de oliva fino, buena. Tiene que ser puro. ¿Y esto qué hace usted con ello? ¿Lo mezcla, las hierbas con el aceite? La mezclo la hierba con el aceite y desde luego fabuloso. A las personas que no tengan pelo les sale igual. ¿En cuánto tiempo sale el pelo? Yo doy el tratamiento para 6 meses, pero a los 4 meses se ve el pelo. ¿Qué cantidad de pelo? ¿Una pelusilla nada más o pelo? La persona que no tiene pelo se le sale una pelusa, pero es probable que se lo afeite por lo menos 2 veces y entonces que siga. ¿Y usted ve a muchas personas y le recomienda todo este tipo de cosas para que salga el pelo? Yo me ha costado mucho trabajo meterme entre 100 personas que conozco ya. Muchos sinsabores, muchas cosas, porque no lo cree nadie. Pero ya sí. Todo el mundo lo cree. Pero no lo creen ¿por qué, Francisca? Pues no lo creen porque dice que eso ha sido imposible que salga el pelo. Yo tengo muchos testigos que se lo pueden averiguar. ¿100 personas tienen pelo gracias a esa fórmula de usted? No tienen pelo 100 personas, pero 40 puedo presentar. No lo tienen porque me han cogido los tratamientos mucho después. Los que están gastando los de octubre o noviembre, esas tienen pelo. ¿Desde cuándo empezó usted a dedicarse a esta especie de curanderismo? Pues hace curanderismo este verano, cuando fui en septiembre, mi hija me dijo que lo hiciera porque tiene una peluquería allí en Almendralejo. Y me dijo, mamá, ¿por qué no me haces eso que me dabas cuando pequeña? Que vienen muchas señoras con el pelo muy mal. Y entonces yo se lo hice y luego entre mis hijos y eso lo hablamos. Dice, ¿por qué no lo haces que puedes ganar un dinero? Yo hasta ahora lo he dado y no he ganado nada, al contrario, que he tenido que pedir un dinero para poder hacer la propaganda. Cuando usted dice que ha tenido problemas y algún que otro enemigo, ¿a qué se refiere, Francisca? Me refiero a sinsabores de las personas que no lo creían. Yo enemigo no tengo ninguno, porque es que las personas que van a mi casa con el pelo, pues fíjese usted, y puedo traerla aquí si hubiera especialista. Pero yo no pinto nada con decir, a esa señora le ha salido el pelo. ¿Usted que sabe cómo lo tenía antes? Eso no, eso tiene que probarlo la persona. ¿Usted puede darnos el nombre y la dirección o puede usted traer otro día a una persona que haya probado su fórmula y le haya ido bien? Yo puedo traer varias personas, pero tiene que haber, ya le digo, usted un especialista, porque usted no sabe como yo misma tenía antes el pelo y como lo tengo hoy, ¿no? Y yo no lo puedo decir, pues
Yo tenía antes el pelo malo y ahora lo tengo bueno, eso no puedo decirlo. Eso tiene que ser más bien que lo prueben. Que la persona que no esté conforme se le devuelve el dinero. Lo de menos en este caso es el dinero, siquiera sea para el programa, para usted suponemos que tiene cierta importancia, pero lo que sí nos gustaría es que un calvo cualquiera, que se ofreciera voluntario, que viniera, que probara su tratamiento y nosotros seguir el tratamiento y ver si efectivamente tiene resultado o no tiene resultado. A la hora que quieran. También tengo el producto que cura los granos de la cara. Los niños, para los niños de la edad de 15 años y de todo eso, estoy curando muchísimo y eso se ve al mes. No hay que esperar meses. Enseguida se le quita los granos por muy malo y muy rebelde. Las grietas de las manos. También las grietas de los pies. Si se queman al sol, si se queman con plancha, con aceite, con lo que sea. Para lo quemado estupendo. Sin embargo, lo más espectacular, Francisca, sin duda ninguna, es lo del pelo. Porque todas las personas que tienen poco pelo o ningún pelo, pues sufren muchísimo y aunque estén calladitos, lo llevan por dentro su sufrimiento. Nosotros desde aquí hacemos un llamamiento para que todas aquellas personas que no tengan pelo, que sean calvos, con perdón, y que quieran prestarse voluntarios al experimento de Francisca Machillo, el programa Medianoche paga el tratamiento porque Francisca se está ganando la vida honradamente. Nosotros pagamos el tratamiento a 1 o 2 calvos y queremos ver qué resultado tiene. ¿Está de acuerdo, Francisca? Sí, estoy de acuerdo, sí, señor. Y no digo que lo paguen ustedes, lo pago yo. Porque yo se lo he dado a muchas personas. Y yo empecé a hacer unos frasquitos de 100 gramos y lo he repartido a muchas personas. Uno los dejaba, entonces decía, usted no lo está tratando. Y en lo que trataban, yo sabía que lo estaba tratando. Cuando yo lo veía, lo sabía. Francisca, pero el tratamiento, ¿qué tiene que hacerse? ¿Cómo se hace? ¿Es diariamente? ¿Tiene que pasarse esa mezcla de la hierba y el aceite por la cabeza? Explique usted cómo es. Eso es 2 veces por semana, lo que se coge como un tapón del frasco. Y se da bien al cuero cabelludo. Y luego se unta todo bien untado, todo hasta la punta. Y nada más, se lava el otro día, si lo puede tener toda la noche, según yo quisiera ver esos calvos, porque según tengan de pelo así. Porque hay que se tenga que dar diariamente todas las noches. Y sin lavarse el pelo, nada más que los que no tienen pelo no hace falta que se lave, nada más con pañito seco. Y luego lavarse cada 8 días. Eso lo tenía yo que ver, pero bueno, si me lo dicen a distancia también lo sé. No a distancia, sino que desde aquí invitamos a los calvos que nos estén escuchando. Naturalmente que como prueba necesitamos a 2 que sean de Madrid, no podríamos desplazarnos a otra provincia, ni Francisca ni nosotros. Pero queremos ya 2 calvos de Madrid, los primeros que lleguen, que quieran prestarse voluntariamente al tratamiento, están invitados desde medianoche. Exactamente. Sí, porque se le puede dar a la persona que lo desee. Yo creo que con 100 gramos se ve solamente. Porque la persona que tenga poco pelo, es que engorda tanto que a los 2 meses, aunque no le haya salido, porque hasta los 3 o 4 meses la verdad que no sale. Pero como se le engorda tanto el pelo, el que tiene así una falta por atrás, o así que no sea calvo del todo, eso se le arregla en 2 o 3 meses. Y se le ve que está gordito el pelo y que no se le nota la calvicie. ¿Francisca es curandera entonces? No, solamente tengo fórmula. Pero yo curandera ni brujería ninguna. La fórmula, naturalmente, que Francisca no la cuenta. No la cuento ni la doy por millones que me dan ya. Y no pienso darlo. Quiero que ojalá y tuviera hierbas para hacer una buena fábrica en mi pueblo y darle 4 trabajos a los que están parados. Porque está mucha gente parada. Y yo quisiera hacer una fábrica en mi pueblo. No digo ahora mismo, pero si yo tuviera ahora mismo dinero sabría si había hierbas suficiente o no la había. Porque me han dicho que por otras sierras también la hay. Y por otros sitios que me dan hasta permiso para ir a cogerla. Llevaría unos hombres para cogerla, pero yo todavía no dispongo de dinero para eso. Me ha costado mucho trabajo hacerme de la clientela y mucho esfuerzo con el jornal de mi marido y sin entrar otras cosas en mi casa. Pues ahí está el reto de Francisca, que quiere colaborar, que quiere ayudar y que llega a este mundo de la medicina folk, de la que hablaremos en adelante. Es la primera vez que empleamos ese término, pero lo utilizaremos mucho en el futuro. Medicina folk. No lo olviden, a veces funciona. Gracias, Francisca. Pues gracias.
ya recibiendo las primeras llamadas de los oyentes que quieren participar en este experimento, pero ahora no, ahora tenemos que seguir con el programa y con más casos insólitos. El pasado lunes en Radio Cartagena hacíamos un experimento que no tenía nada de importante, nada de raro, pero que sin embargo pues seguramente habrá interesado a muchas personas. Otras pues habrán advertido la poca importancia del mismo, que se trataba simplemente de un juego que muchas veces pues puede ser relativamente complicado. El lunes estuvo con nosotros presenciando el experimento el doctor don Luis Cervantes, que nos acompañó fundamentalmente para garantizar a los participantes pues un punto de tranquilidad. A las 2:10 de la madrugada hablábamos con don Luis Cervantes y nos decía lo siguiente. Don Luis, ¿cuál ha sido su opinión de este experimento? Bueno, yo no le llamaría realmente un experimento, porque pienso que es una técnica, es un tipo de técnica utilizada en la técnica psicológica, y creo que además con buenos resultados. Bajo ningún concepto pienso que sean técnicas peligrosas, en ningún momento creo que nadie puede tener la duda de que le pueda ocurrir nada, pues son técnicas, como le digo, que se han utilizado incluso en el autoanálisis, en el psicoanálisis. Bueno, no pueden ser en ocasiones idénticas, pero son de una técnica muy parecida. Don Luis, a su juicio, ¿qué ha ocurrido con los participantes en este programa? ¿Han sido sinceros? ¿Estaban, cree usted, auténticamente relajados? ¿O se buscaban a sí mismos y dialogaban con sí mismos y no conmigo? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que estas personas que suelen voluntariamente aceptar el protagonismo de una experimentación tienen una personalidad muy determinada. A esto hay que añadir también el ambiente de un estudio de radio que influye muy intensamente en la forma de evolucionar el pensamiento y la personalidad en ese momento de este mismo individuo. Y creo además también que tiene mucho que ver el nivel intelectual y por nivel el nivel de inteligencia de la persona que en ese momento está siendo voluntario del experimento. Hoy yo creo que lo más importante es la participación, creo que de una forma sincera en algún participante, sobre todo en la señorita del principio, la primera participante. Creo que las otras personas de alguna forma no han podido colaborar tan intensamente y no han sido tan sinceras en su forma de expresión. Y yo diría que, por supuesto, que lo que han hecho han sido dialogar con ellos mismos, no han seguido una técnica de análisis, sino que ellos mismos se han autoinducido una forma de diálogo que lógicamente no es siempre lo que nosotros pretendemos en este tipo de experimentos. Don Luis, ¿el espejo cree usted que ha servido para algo? Bueno, como le decía, este tipo de técnicas ya se han utilizado en otras ocasiones, no de esta misma forma, pero hay descritas técnicas como la de Stokes, en la que se utiliza un papel con determinados colores y que el individuo poquito a poco se le va induciendo. Creo que tiene lo original, lógicamente, es que esta técnica la puede realizar el mismo individuo sin necesidad, como hemos visto esta noche, de ser inducidos por el locutor, sino que ellos mismos pueden realizar la técnica. Creo que es muy efectiva y que, lógicamente, y en eso yo sí quisiera destacar un poquito el papel de que puede, y además está demostrado que ayuda enormemente en muchas personas, a que sea un método terapéutico muy eficaz.
Es decir, que a través de ese tipo de técnicas el individuo puede buscar su problemática, puede buscar su conflicto y dar con él. Bueno, tan fácilmente no. Es decir, pero lo pueden utilizar perfectamente como una técnica para eliminar realmente la angustia, lo que se denomina en psiquiatría la angustia vital. Perfectamente la puede utilizar. Puede utilizarla para eliminar pues la ansiedad en un determinado momento de un conflicto del individuo, lógicamente que sí se puede utilizar, y además creo que se puede utilizar bastante bien, con mucho éxito, como existen en otras muchas técnicas más sofisticadas posiblemente y de menos trascendencia a todos los que no son técnicos en esta ciencia. Creo que por lo tanto una persona que no haya ido a un psiquiatra ni a un psicólogo y que no sean inducidas a esta técnica, ellos mismos pueden realizar esta que hemos visto. Hemos tenido la ocasión de presenciar esta noche en el estudio. Don Luis, una señora, creo que de Santa Cruz de Tenerife, le ha llamado un tanto asustada. ¿Qué le ocurría? Usted ha hablado con ella por teléfono, creo. Sí, ha llamado en 2 ocasiones. He podido hablar con ella en la segunda ocasión. Esta señora estaba muy angustiada porque al comienzo del programa ha realizado el experimento al mismo tiempo que la primera señorita, y pues se ha angustiado porque ha tenido unos fenómenos visuales de dificultad de visión, de ver como una sensación de manchas blancas en la cara, y pues sensación, que en ocasiones también es una cosa muy lógica, de calambres en las relajaciones. Lógicamente esta señora pues se ha angustiado porque no tenía una información y creía que le podía ocurrir algo. Bueno, yo he hablado con ella y le he tranquilizado pues dando una serie de explicaciones lógicas de que no tiene por qué tener ningún miedo, que este tipo de inducción al cabo de cierto tiempo desaparece, que no deja ningún rastro de tipo patológico y que no existe ningún peligro aunque lo vuelva a realizar en otra ocasión. Muchas gracias, don Luis Cervantes, por su colaboración, y como decimos a tantos y tantos buenos amigos que nos ayudan, quedamos a su disposición. Cuando necesite usted de este programa, está abierto para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos envió un oyente un recorte de prensa del periódico Las Provincias de Valencia, que dice lo siguiente: los principales monumentos de Valencia dibujan el trazado de la Osa Mayor. Naturalmente que estamos siempre pendientes, vigilantes de cualquier tipo de noticia que pueda surgir sobre lo esotérico, sobre lo mistérico, que diría nuestro invitado en este momento, Juan García Atienza. Juan ha recibido el recorte, lo ha analizado. Él, como hombre esotérico, como escritor y como valenciano, creo que es el más indicado para darnos una explicación de esto. ¿Qué pasa? Que todos buscamos figuras extrañas, figuras misteriosas en el plano de una ciudad, o en los dibujos de una pared, o en cualquier sitio, Juan. Bueno, los buscamos porque efectivamente existen. Lo que pasa es que muchas veces queremos encontrarle 3 pies al gato y resulta que no tenía más que 2 o tenía incluso 4. En el caso de esta presunta Osa Mayor de Valencia, a mí me parece que hay una total equivocación. Bueno, una equivocación producida por el mismo deseo de encontrar cosas extrañas que siempre andamos buscando por ahí. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado cuando se hace una cosa de estas. Mira, yo concretamente he estado controlando esta situación de los monumentos. En principio ya me sonaba un poco extraño el hecho de que se unieran en una supuesta estructura de constelación edificios religiosos y civiles. En segundo lugar, que esos edificios religiosos o civiles pertenecieran a épocas muy distintas que van del orden de 2 siglos de unos a otros, ¿no? Luego, al comprobarlo sobre los planos de Valencia, me he dado cuenta de que efectivamente, bueno, remotamente puede parecerse a la Osa Mayor la estructura que forman, pero de ningún modo se parecen, ni siquiera de un modo aproximado. Porque mira, parece ser que según dice el plano este que ha salido en las provincias,
el cuadrado de la Osa Mayor está formado por la catedral, la lonja, la iglesia de San Nicolás y el Palacio de la Generalitat. Resulta que de la catedral al Palacio de la Generalitat hay apenas 250 metros, apenas, yo creo que hay menos. En cambio, de la catedral a la lonja hay cerca de 1 kilómetro. Digo en línea recta, si vas por las calles más. De la lonja a San Nicolás hay más de 1 kilómetro. Y de San Nicolás al Palacio de la Generalitat, con lo que se completaría el cuadrado, hay también casi 1 kilómetro. Lo cual quiere decir que la figura que realmente se forma no es la del carro de la Osa Mayor, sino la de una especie de trapecio que se acerca muchísimo ya al triángulo en su parte superior, digamos en su parte norte, entre Catedral y Palacio de la Generalitat. Luego está esto que decía antes, que además se me confirma, el hecho de que están mezcladas la lonja, la Generalitat y el Palacio del Almirante, que son 2 edificios civiles, incluso uno de ellos un edificio particular, ni siquiera un edificio público, con la iglesia de San Nicolás, con la catedral, con San Juan del Hospital y con Santo Domingo. Por supuesto, los dominicos, en la época en que hicieron su convento, en 1310, no habrían consentido de ningún modo ningún esoterismo, porque ellos iban detrás de cualquier cosa que se pareciera. Y mira por dónde resulta que, según este plano, es ya la puntita de la Osa Mayor. Pero además resulta que la lonja y el Palacio de la Generalitat, que por cierto fueron hechos por el mismo arquitecto, son 2 edificios civiles que no tienen absolutamente ningún esoterismo, por lo menos aparente. La catedral tiene mucho, sobre todo en la Capilla del Graal y en el Micalet, pero no tiene absolutamente nada que ver ya con todo el resto. Yo creo que no hay nada de esta presunta Osa Mayor. Ahora, lo que sí que te digo es una cosa: si nos empeñamos en ver osas mayores, oriones, cisnes y cualquier constelación en cualquier gran ciudad que tenga abundancia de edificios religiosos, te juro que salen osas mayores, osas menores, estrellas polares y todo lo que queramos. Claro, hemos de tener un poco de rigor cuando analizamos las cosas. Juan, mucha gente se va a sentir decepcionada por esto, entonces a mí me gustaría saber si tú también te decepcionas, si te hubiera gustado encontrar una auténtica Osa Mayor, reproducción de la Osa Mayor en los monumentos valencianos. Por supuesto, y además estoy seguro de que hay alguna cosa, no sé si en los monumentos o en un determinado monumento. Mira, si se analiza la propia capilla del Santo Cáliz, la capilla graálica de la catedral, es una capilla que está llena de signos mistéricos y de estructuras absolutamente esotéricas. Si analizas lo poco que queda de la estructura del temple y el lugar donde estaba enclavado, también ahí surgen cosas. Pero, en fin, eso no es como para echar campanas al vuelo diciendo que ya hemos encontrado la piedra filosofal o la Osa Mayor filosofal. Pasemos a otro tema y sepamos cómo va la guía de la España mágica de Juan García Atienza. ¿Se está vendiendo? ¿Está interesando al público, Juan? Creía que te referías a la que estaba escribiendo ahora, que es el 2º tomo, y ese va perfectamente, lo entregaré en su plazo previsto, sí, pero además de eso, efectivamente el primero se está vendiendo mucho más de lo que yo me imaginaba que se podría vender, lo cual me alegra, no tanto porque se venda, sino porque me demuestra de que hay mucha gente que está ya muy harta del viaje al uso, del recorrido turístico al uso, y busca algo que realmente le interese más y que se pueda escarbar algo más en el misterio de las cosas. ¿Te interesan las acusaciones o quieres solo elogios, Juan? Me interesan más las acusaciones. Bien, pues vayamos con una acusación de tu guía mágica de España. Se te acusa de superficial, de que no has profundizado, de que has indicado una ruta, pero que el lector tiene que buscar los detalles y que no lo va a pasar nada bien, que no está muy claro. Acusación aceptada. Y además hecha adrede. Porque no quiero ser yo quien le cuenta al lector todas las cosas, sino que prefiero que sea el lector quien las descubra. Y si ese lector es tan poco curioso que pretende que yo se lo cuente todo, entonces que se fastidie, que se compre los otros libros míos, porque allí cuento muchas más cosas que en la guía. Pero en la guía no tengo por qué contarlo. La guía yo le indico dónde puede encontrar cosas, pero también le indico que él puede encontrar, si le da la gana, muchas más de las que yo he encontrado, y muchas de las que yo mismo he ocultado. Juan, ¿y eso no será una postura cómoda por tu parte para trabajar menos a la hora de hacer el libro? ¿Tú que eres tan trabajador? Sí, es una postura cómoda, naturalmente, pero es que es una postura cómoda la de cualquiera que quiera dar que pensar a los demás. Entonces, si quieres llamarlo postura cómoda, bien, pues sí, en cierto modo tal vez lo sea, pero yo prefiero que sean los demás quienes piensen, porque también yo he tenido que pensar para descubrir una serie de cosas o para estudiar una serie de cosas. Entonces, si a la gente se le da todo hecho,
sale como sucede aquí, que sin pensarlo demasiado sale una osa mayor donde menos se piensa, ¿no? En cambio, si se le dan las indicaciones, todos los superficiales que quieras, pero precisas en el momento en que se le den, yo creo que el que las descubre, y para eso está hecha la guía, para que la gente descubra, siente una alegría muchísimo mayor. Vamos, yo por las cartas que estoy recibiendo, yo estoy recibiendo muchas a través de la guía, porque para eso puse mi dirección en el libro, no sé si lo hice bien o mal, pero el hecho es que hay montones de gente que me está diciendo, ahí donde tú has dicho tal cosa, además de eso, hay esto, esto y esto. Por supuesto, eso me beneficia mucho. Son cosas que yo no había descubierto y que me han descubierto otros. Pero además lo que me demuestra es que esa gente tiene el suficiente interés como para seguir escarbando y ver mucho más de lo que yo habría visto. Hasta aquí la edición especial de Medianoche del domingo. Nosotros también damos nuestra dirección y nuestro teléfono. Apartado 222 de Madrid y teléfono 232-8000 para todos aquellos casos o llamadas o hechos que ustedes nos quieran contar. Porque Medianoche es un programa de participación y Medianoche del domingo es precisamente con todo eso que usted quiere contarnos y quiere que se conozca. Nada más, nos despedimos, que pasen una feliz noche y hasta mañana, amigos. Fue Medianoche, un programa del hacer.